Orígenes del maíz y su cultivo. El maíz, conocido científicamente como zīmes, tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, donde fue domesticado y cultivado de manera innovadora. La historia del maíz se entrelaza con la rica herencia de los pueblos aztecas y mayas, que fueron pioneros en su cultivo y aprovechamiento. El proceso de domesticación del maíz se remonta a miles de años. Los estudios arqueológicos sugieren que los agricultores mesoamericanos realizaron una selección cuidadosa de plantas con características deseables, como el tamaño del grano y la resistencia a enfermedades. Esto condujo a la creación de variedades de maíz que difieren significativamente de sus ancestros silvestres. El cultivo del maíz por estas civilizaciones antiguas fue un logro impresionante. Los campos de maíz se extendían por vastas extensiones de tierra, y los agricultores desarrollaron sistemas de cultivo eficientes, como las milpas, donde se intercalaban maíz, frijoles y calabazas para aprovechar al máximo los recursos del suelo. Un aspecto fundamental en la historia del maíz y su cultivo es la adaptación de los agricultores mesoamericanos a las condiciones climáticas y geográficas. El maíz se convirtió en un cultivo versátil que podía crecer en una variedad de entornos, desde las tierras altas hasta las tierras bajas tropicales. Esta adaptabilidad contribuyó a la expansión del maíz por toda América. La propagación del maíz fue más allá de las fronteras mesoamericanas. Con la llegada de los exploradores europeos en el siglo XV, el maíz se introdujo en Europa, África y Asia, transformándose en un cultivo global. La adopción del maíz en otras partes del mundo condujo a cambios significativos en las dietas y prácticas agrícolas locales. El maíz no solo era apreciado por su valor alimenticio, sino también por su importancia cultural y ceremonial en las sociedades mesoamericanas. Era considerado un regalo de los dioses y se asociaba con rituales y mitos que reflejaban la conexión profunda entre la naturaleza y la vida humana. La nixtamalización, un arte ancestral de transformar el maíz. La nixtamalización es un proceso culinario ancestral que ha desempeñado un papel crucial en la historia de la alimentación en Mesoamérica y más allá. Este método de tratamiento del maíz ha sido una tradición arraigada durante milenios, influyendo profundamente en la cultura y la dieta de las comunidades que lo practican. La palabra nixtamalización proviene del náhuatl, una lengua indígena de México, donde nestri significa ceniza y tamalli se traduce como masa de maíz. El proceso implica la cocción y tratamiento del maíz con una solución alcalina, generalmente calorías. Este método no solo transforma las propiedades físicas del grano, sino que también mejora su sabor, textura y valor nutricional. El maíz utilizado en la nixtamalización puede ser en forma de grano entero o maíz descascarillado. Primero, se cuece el maíz en agua con cal, creando una mezcla conocida como nixtamal. La cocción se realiza a fuego lento, permitiendo que los granos absorban la solución alcalina. Este proceso tiene múltiples beneficios. Uno de los cambios más notables es la eliminación de la cáscara externa del maíz, lo que facilita la molienda y la preparación de masa. Además, la nixtamalización mejora la disponibilidad de nutrientes, como niacina y aminoácidos esenciales, haciendo que el maíz sea más nutritivo y bioaccesible. La textura del maíz nixtamalizado también experimenta transformaciones significativas. Los granos se hinchan y se vuelven más suaves, lo que facilita la molienda para la producción de masa, que es la base de muchos alimentos tradicionales, como las tortillas y tamales. La nixtamalización va más allá de la mera preparación de alimentos. Tiene raíces profundas en la cultura y las tradiciones mesoamericanas. En muchas comunidades, el proceso de nixtamalización es un acto social, donde las personas se reúnen para participar en la preparación de alimentos y compartir historias. Además, la importancia ritual del maíz se ve reflejada en el proceso, ya que la nixtamalización es a menudo asociada con la purificación y la conexión espiritual. A pesar de los avances tecnológicos, la nixtamalización sigue siendo una práctica común en muchas comunidades, preservando las raíces culturales y la autenticidad de la cocina tradicional. Este antiguo arte de transformar el maíz no solo ha alimentado generaciones, sino que también ha dejado una marca duradera en la identidad y el patrimonio de las poblaciones que lo practican. La nixtamalización, con su simplicidad y riqueza cultural,
Es un testimonio de la capacidad humana para fusionar la ciencia y la tradición en la creación de alimentos significativos y nutritivos. La influencia de la harina de maíz en la alimentación mexicana. La harina de maíz ha desempeñado un papel fundamental en la alimentación mexicana a lo largo de la historia, dejando una huella indeleble en la identidad culinaria del país. Desde las civilizaciones mesoamericanas hasta la actualidad, la harina de maíz ha sido un ingrediente esencial que ha dado vida a una amplia variedad de platillos emblemáticos. La influencia de la harina de maíz en la alimentación mexicana se manifiesta de manera más evidente en la producción de las omnipresentes tortillas. La masa de maíz, preparada a través del proceso de nixtamalización, es la base de las tortillas que se consumen diariamente en México. Estas delgadas y flexibles creaciones culinarias no solo sirven como acompañamiento, sino que también son un componente central en muchos platillos mexicanos, como tacos, enchiladas y quesadillas. Además de las tortillas, la harina de maíz se utiliza en la elaboración de tamales, un platillo tradicional con profundas raíces en la cultura mexicana. Los tamales, hechos con masa de maíz rellena de una variedad de ingredientes, son una manifestación culinaria de la creatividad y la diversidad regional que caracterizan a la cocina mexicana. La atole, una bebida espesa y reconfortante, es otra expresión de la importancia de la harina de maíz en la dieta mexicana. Hecha a base de masa de maíz disuelta en agua o leche y endulzada con azúcar y especias, el atole ha sido una bebida reconfortante consumida en diversas ocasiones, desde el desayuno hasta celebraciones especiales. La versatilidad de la harina de maíz se extiende a la elaboración de antojitos mexicanos como sopes, gorditas y tlacoyos, que son platillos regionales con variaciones locales y rellenos diversos. Cada uno de estos platillos destaca la adaptabilidad del maíz en la cocina, permitiendo la creación de una amplia gama de sabores y texturas. La influencia de la harina de maíz en la alimentación mexicana también se refleja en la resistencia cultural. A pesar de los cambios en la dieta y la introducción de nuevos alimentos, la presencia constante de la harina de maíz en la mesa mexicana es un testimonio de su arraigo en la identidad culinaria del país. La colonización y difusión del maíz en América. La colonización de América marcó un hito trascendental en la historia de la difusión del maíz por todo el continente. Este cultivo, que había florecido en las civilizaciones mesoamericanas durante siglos, se convirtió en un componente crucial de la dieta y la agricultura en las colonias americanas, transformando las prácticas alimenticias y contribuyendo al mestizaje cultural. Con la llegada de los exploradores europeos en el siglo XV, el maíz se encontró con nuevos horizontes. Los colonizadores, inicialmente desconcertados por este grano desconocido, pronto reconocieron su valor como una fuente de alimento versátil y resistente a diversas condiciones climáticas. La adaptabilidad del maíz permitió su cultivo en una amplia gama de entornos, desde las tierras altas hasta las llanuras, contribuyendo así a la seguridad alimentaria de las poblaciones recién establecidas. El maíz se convirtió rápidamente en un cultivo fundamental para las colonias europeas en América. Su capacidad para prosperar en suelos diferentes y su rendimiento sustancial hicieron que fuera una elección lógica para la subsistencia de las comunidades. La planta se integró en las prácticas agrícolas tradicionales y desempeñó un papel vital en la dieta diaria. La difusión del maíz también llevó a la introducción de nuevas prácticas agrícolas. La técnica de nixtamalización, utilizada por las culturas mesoamericanas para procesar el maíz, se difundió gradualmente entre las poblaciones coloniales. Esta práctica no solo mejoró la textura y el sabor del maíz, sino que también contribuyó a la nutrición de las comunidades, ya que la nixtamalización aumenta la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. La influencia del maíz se extendió más allá de las colonias europeas en América. Durante la trata de esclavos, las semillas de maíz viajaron en los barcos hacia África, y eventualmente se integraron en las dietas africanas, enriqueciendo la diversidad alimentaria del continente. Esta conexión global ilustra la capacidad del maíz para trascender fronteras geográficas y culturales. A medida que las colonias europeas se expandieron, el maíz se convirtió en un cultivo común en todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia. Su adaptabilidad y rendimiento lo convirtieron en un alimento básico para diversas comunidades indígenas y poblaciones coloniales.
La difusión del maíz contribuyó no solo a la seguridad alimentaria sino también a la integración de este cultivo en las tradiciones y costumbres culinarias locales. El desarrollo de la tecnología molinera, transformando granos en harina. El desarrollo de la tecnología molinera ha sido un componente crucial en la historia de la producción de harina, permitiendo la transformación eficiente de granos, como el maíz, en ingredientes esenciales para la alimentación humana. A lo largo de los siglos, esta tecnología ha experimentado avances significativos, desde los métodos manuales y rudimentarios hasta las sofisticadas instalaciones industriales modernas. En sus inicios, el proceso de molienda era realizado manualmente. Las piedras de moler, unidas a una estructura simple, eran operadas por el esfuerzo humano, triturando los granos en polvo. Este método, aunque efectivo, era laborioso y requería una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Además, la calidad y consistencia de la harina eran variables. El siguiente hito en el desarrollo de la tecnología molinera fue la introducción de molinos hidráulicos durante la Edad Media. Estos molinos aprovechaban la energía del agua para alimentar las ruedas de molienda, lo que aumentaba significativamente la eficiencia del proceso. La fuerza del agua permitía una molienda más rápida y uniforme, mejorando la producción de harina en términos de cantidad y calidad. Con la revolución industrial, la tecnología molinera experimentó una transformación radical. La llegada de la energía vaporizada y más tarde la electricidad revolucionaron la producción de harina. Los molinos de vapor y los molinos eléctricos reemplazaron a los métodos hidráulicos y manuales, acelerando drásticamente el proceso de molienda y permitiendo la producción a gran escala. En el siglo XX, la automatización y la mejora de los procesos industriales llevaron a la creación de molinos modernos altamente eficientes. La introducción de maquinaria especializada, como los molinos de rodillos y las cribadoras, permitió un control más preciso sobre el tamaño de las partículas y la consistencia de la harina. Estos avances tecnológicos no solo aumentaron la capacidad de producción, sino que también garantizaron estándares de calidad más altos. En la actualidad, la tecnología molinera ha alcanzado niveles extraordinarios de sofisticación. Los molinos modernos utilizan sistemas computarizados para controlar todo el proceso de molienda, desde la entrada de los granos hasta la salida de la harina empacada. Estas instalaciones pueden ajustarse para producir diferentes tipos de harina, desde la refinada hasta la integral, satisfaciendo las demandas de una variedad de productos alimenticios. La harina de maíz en la dieta global, un ingrediente versátil y nutritivo. La harina de maíz ha dejado una marca indeleble en la dieta global, siendo un ingrediente versátil que ha trascendido fronteras y se ha integrado en diversas cocinas y tradiciones culinarias alrededor del mundo. Desde sus humildes orígenes en las civilizaciones mesoamericanas hasta su expansión global, la harina de maíz ha desempeñado un papel central en la alimentación humana, ofreciendo no solo sabor y textura sino también beneficios nutricionales significativos. En América Latina, especialmente en México y América Central, la harina de maíz es un componente esencial en la preparación de alimentos tradicionales como tortillas, tamales y atole. Estos alimentos no solo son pilares en la dieta diaria, sino que también tienen un profundo significado cultural y social. La versatilidad de la harina de maíz se manifiesta en la diversidad de platillos que van desde antojitos hasta platos principales, marcando su presencia en cada comida del día. La globalización ha llevado la harina de maíz más allá de las fronteras latinoamericanas. En Estados Unidos, por ejemplo, la harina de maíz se utiliza en la preparación de clásicos como el pan de maíz y la polenta. La influencia de la harina de maíz se extiende a Europa, donde la polenta italiana y la galette francesa son ejemplos de cómo este ingrediente ha sido adoptado y adaptado en las cocinas internacionales. África también ha incorporado la harina de maíz en su dieta, a menudo en forma de pap, una especie de gachas de maíz consumidas en diversas variantes en todo el continente. La introducción del maíz y su harina ha enriquecido las opciones alimentarias y ha contribuido a la diversidad nutricional en regiones donde previamente no se cultivaba. En Asia, la harina de maíz se ha incorporado en platos populares como el dim sum en China y el makki di roti en India. Estos ejemplos ilustran cómo la harina de maíz, a pesar de tener sus raíces en las Américas, ha encontrado su lugar en las cocinas de todo el mundo,
adaptándose a diferentes gustos y preferencias culinarias. Nutricionalmente, la harina de maíz es una fuente rica en carbohidratos, fibra y varios nutrientes, incluyendo vitaminas del grupo B y minerales como el fósforo y el magnesio. Su inclusión en la dieta global no solo aporta energía, sino que también contribuye a la variedad de nutrientes esenciales necesarios para una alimentación equilibrada. La harina de maíz, con sus raíces en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, ha dejado una profunda huella en el tejido cultural y social de comunidades en todo el mundo. Su influencia va más allá de la mesa y se entrelaza en las tradiciones, celebraciones y la identidad misma de las personas, consolidando su posición como un componente vital en el patrimonio gastronómico global. Culturalmente, la harina de maíz se ha convertido en un símbolo de identidad para muchas comunidades. En América Latina, especialmente en México, las tortillas de maíz son fundamentales en la alimentación diaria y se han convertido en un elemento distintivo de la cocina mexicana. La preparación de la masa, la cocción de las tortillas y la elección de acompañamientos son rituales que trascienden lo puramente alimentario, creando conexiones profundas con la herencia y la historia. Las festividades y celebraciones están intrínsecamente vinculadas al uso de la harina de maíz. Los tamales, por ejemplo, son un plato tradicional en celebraciones mexicanas como las posadas y el Día de la Candelaria. La elaboración y el consumo de tamales no solo reflejan la riqueza de la tradición culinaria, sino que también fomentan la participación comunitaria, ya que a menudo se preparan en grandes cantidades y se comparten entre familiares y amigos. Además de su impacto en la cultura, la harina de maíz desempeña un papel significativo en el ámbito social. La producción artesanal de tortillas y otros productos de maíz puede ser una fuente de empleo y sustento para muchas comunidades. La transmisión de técnicas de preparación de generación en generación no solo preserva la autenticidad culinaria, sino que también fomenta el sentido de pertenencia y continuidad cultural. El impacto social de la harina de maíz se extiende más allá de las fronteras latinoamericanas. En comunidades africanas y asiáticas, donde la harina de maíz ha encontrado su lugar en la dieta, se crea un vínculo entre la preparación y el consumo de alimentos y la cohesión social. La harina de maíz se convierte en un punto de encuentro, una expresión compartida de identidad cultural y un recordatorio de las conexiones entre las personas y la tierra que cultivan. En el contexto global, la harina de maíz ha sido un puente entre culturas. La popularidad de platos como la polenta italiana, la arepa venezolana o el makki di roti indio demuestra cómo este ingrediente ha trascendido las fronteras geográficas, fusionando sabores y técnicas culinarias en un intercambio cultural único. La harina de maíz es un producto derivado de la molienda del maíz y tiene propiedades y una tabla nutricional que varían según el tipo de harina de maíz, por ejemplo, maíz blanco o amarillo, y si se trata de harina de maíz refinada o integral. A continuación, se proporciona una visión general de las propiedades y la tabla nutricional típica de la harina de maíz. Propiedades de la harina de maíz. Versatilidad. La harina de maíz es un ingrediente versátil que se puede utilizar en una variedad de preparaciones, desde panés y tortillas hasta galletas y postres. Textura y sabor característicos. La harina de maíz aporta una textura única y un sabor distintivo a los alimentos, especialmente cuando se utiliza en platillos tradicionales. Libre de gluten. La harina de maíz es naturalmente libre de gluten, lo que la hace apta para personas con sensibilidad o intolerancia al gluten. Tabla nutricional típica. Por cada 100 gramos de harina de maíz amarillo refinada. Los valores pueden variar según la marca y el proceso de producción. Energía, 364 kilocalorías. Proteínas, 6.30 gramos. Grasas totales, 1.40 gramos. Grasas saturadas, 0.20 gramos. Grasas trans, 0 gramos. Colesterol, 0 miligramos. Hidratos de carbono, 73.97 gramos. Azúcares, 0.60 gramos. Fibra dietética, 7.3 gramos. Sodio, 15 miligramos. Tabla nutricional típica, por cada 100 gramos de harina de maíz amarillo integral. Los valores pueden variar según la marca y el proceso de producción.
Energía, 339 kilocalorías. Proteínas, 8.55 gramos. Grasas totales, 3.85 gramos. Grasas saturadas, 0.58 gramos. Grasas trans, 0 gramos. Colesterol, 0 miligramos. Hidratos de carbono, 71.18 gramos. Azúcares, 6.30 gramos. Fibra dietética, 11.0 g. Sodio, 4 miligramos. Estos valores son aproximados y pueden variar según la marca y la región. La harina de maíz integral generalmente tiene un contenido más alto de fibra y nutrientes que la harina de maíz refinada, ya que conserva la totalidad del grano de maíz. La harina de maíz también es una buena fuente de varios nutrientes, incluyendo vitaminas del complejo B, hierro y magnesio.